Vamos a empezar con el tema de la dispepsia y lo presento con un caso clínico que tuvimos en la unidad que manejamos con nuestros residentes y que puede ser muy ilustrativo de lo que le pasa a la mayoría de los pacientes con dispepsia, no en Colombia sino en el mundo. Esta es una mujer de 41 años que su cuadro clínico comenzó en noviembre 22 del año de la pandemia, por el cierre de su restaurante, precisamente por efectos de la pandemia. Todo le comenzó, ella era totalmente asintomática y comenzó a tener un dolor epigástrico, una pesadez, una incomodidad postprandial, distensión abdominal mediata. Quiere decir mediata es en la primera media hora después de comer. Náusea, vómito, estreñimiento, había perdido 5 kilos de peso. No tenía melenas, ni hematoquexia, ni antecedentes familiares de cáncer en la familia, en alguno de sus familiares. El médico internista que la vio le pidió cuadro hemático, PCR, velocidad de sedimentación globular y una endoscopia. El cuadro hemático de la paciente era normal, con una velocidad de sedimentación de 2, una PCR normal. En la endoscopia le encuentran una gastritis antral superficial. La biopsia tiene una gastritis superficial con actividad leve y Helicobacter pylori positivo. Le dieron terapia secuencial que incluía, además de los 3 antibióticos, bismuto. La paciente presenta una leve mejoría, pero después de las 2 semanas se pone peor y ahora se asocia a reflujo bastante. Vuelve a la consulta, entonces le piden un vaciamiento gástrico para sólidos. El valor normal es que a las 4 horas no debe tener uno más de 10%, ella tenía 11%, le diagnostican gastroparesia. Y le dan dieta fraccionada, baja en grasas, y empiezan secuencialmente a mandarle prokinéticos, mosapride, metoclopramida, domperidona, eritromicina, sin ninguna mejoría. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces le solicitan ecografía y le encuentran un cálculo único en la vesícula con paredes delgadas y la mandan a cirugía. Obviamente cuando le inventaron cirugía la paciente entra en pánico y nos consulta. Nosotros la vimos en consulta y quiero resaltar algunos aspectos importantes del enfoque de este tipo de pacientes. Es una paciente de 41 años soltera que acude en compañía de la mamá. Otra vez el cuadro clínico parecido y además de los 5 kilos nosotros le notamos una importante fragilidad emocional. Ella en sus palabras dice: me han hecho miles de exámenes y tratamientos, no me sirve nada, voy a resultar con algo malo y ahora me quieren operar. Yo creo que los internistas que estamos acá, probablemente ante un caso de estos nos hemos sentido muchas veces en qué vamos a hacer con esta paciente que con su mamá estaba pensando qué hacer, estaba completamente asustada. Obviamente es que los trastornos funcionales gastrointestinales, como de muchas especialidades, pertenecen a un universo que desafortunadamente hasta ahora no tenemos elementos de juicio tan adecuados para discernir entre lo blanco y lo negro y nos quedamos en un mundo absolutamente complejo donde hay interrelación importantísima de síntomas y no los podemos realmente clasificar. Y en el tubo digestivo sí que es absolutamente complejo esto. Desde el esófago hasta el recto pueden existir enfermedades que compartan la misma sintomatología. En dispepsia funcional tenemos 3 grandes situaciones. La dispepsia no investigada, el paciente no se le ha hecho nada. La dispepsia orgánica, cuando nosotros encontramos realmente en patología orgánica, ejemplo, una gastritis eosinofílica, o la dispepsia funcional donde no se encuentra una patología orgánica que explique los síntomas.
y la dividimos en dos grandes grupos. El grupo del dolor epigástrico, que es aquel paciente que en cualquier momento tiene un dolor en la boca del estómago y tipo ardor, y ocasionalmente se asocia a pirosis. No tiene nada que ver esto con la comida. El otro es el postprandial distress syndrome, que es en el cual el paciente come y se enreda. ¿Por qué? Porque tiene pesadez, distensión, incomodidad, náusea, eructos, le va muy mal después de comer. ¿Es importante dividirlo? Sí, es importante dividirlo. ¿Por qué es importante? Porque los tratamientos al final varían. Entonces vamos a plantear desde la mirada eminentemente estadística este caso, que es el que nosotros como colombianos tenemos que ver, que seguimos ocupando un lugar importante en el mundo de cáncer gástrico, y esa es nuestra amenaza constante de pacientes que se presentan como ella, con una pérdida de peso, con unos síntomas dispépticos muy incómodos. Entonces, la hipótesis nula que debemos de tener nosotros es que no hay una enfermedad funcional. Las enfermedades, la hipótesis alterna es que sea funcional. Las enfermedades funcionales no matan, pero no dejan vivir. Las enfermedades orgánicas matan. Creo que lo voy a decir más adelante, pero de cada 10 pacientes que nosotros vemos en medicina interna, estudio reciente de Liverpool, 70% tienen una enfermedad eminentemente funcional, 20 tienen una enfermedad mixta y solamente tienen una enfermedad orgánica el 10%. Pero si ustedes revisan los currículos de las universidades del mundo, el 90% es sobre enfermedades orgánicas y el 10% sobre enfermedades funcionales. Entonces no estamos preparando a los médicos y es para atender lo que más tienen los pacientes. En cuanto a este problema de la dispepsia funcional, existen epifenómenos, casualidades, asociaciones y consecuencias. Entonces hay problemas de la dieta, del estilo de vida, de medicaciones, de infecciones, de eventos en la vida que probablemente median mucha de la patología. Las situaciones de estrés hacen una carga alostática a la estabilidad emocional del individuo y eso intercambia la relación cortisol con dopamina. Cuando el cortisol está por encima de la dopamina, los neurotransmisores que eleva el cortisol para poder funcionar, para que el cerebro funcione en forma adecuada y no se le bote uno a un carro, sino esa carga alostática la pueda mantener, producen dolor, trastornos de la motilidad, hipervigilancia, todos que se traducen en aspectos de cualquier órgano, porque puede ser hasta de la rama de reumatología, les duele todo, urología, empiezan a orinar más de la cuenta, en nosotros pues hay muchos órganos que se afectan, y en el tubo digestivo hay un cambio importante en la microbiota intestinal, y ese diálogo entre la microbiota y nuestro cerebro establece un teléfono roto donde aparecen los síntomas, las molestias y las incomodidades. ¿Tenemos síntomas específicos? No, porque mire todo lo que puede tener un paciente con dispepsia funcional. Puede tener desde dolor y al malestar, pero mire lo que es la pérdida de peso. 58% de los pacientes pueden tener pérdida de peso significativa, uno ahí mismo tiene que pensar en una enfermedad orgánica. Pueden tener eructos, náuseas, bloating, que es probablemente el síntoma más frecuente que vemos en gastroenterología. Cuando nosotros enfrentamos a este paciente, ¿cuál es nuestra probabilidad pretest de una enfermedad orgánica? Si el paciente no tiene estos síntomas, disfagia, vómito, inofagia, que bueno, hematemesis, historia familiar, el valor predictivo negativo es del 99%. Nos podemos estar muy seguros de que no vamos a tener una persona con una enfermedad orgánica. Este paciente, para decir que es una dispepsia funcional, no sino en general, mínimo tenemos que tener una endoscopia, cuadro hemático y proteína, como tenía este paciente. Y en algunos casos,
Y esa es la pregunta que en consulta se hace. ¿Cuándo le pedimos una ecografía, un TAC, una endoscopia, una colonoscopia? Depende de la elaboración pretest. Pero que podemos terminar haciendo una manometría rectal, es muy variable. En mi primera consulta, ¿cómo hago yo para rechazar esa hipótesis nula? Nosotros vemos primero muy bien al paciente y enfocamos estos 4 aspectos que eran importantes. ¿Cuál es el rol del Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia? ¿Cuál es la utilidad del vaciamiento gástrico? ¿El papel de ciertas patologías orgánicas en dispepsia y cuál será la mejor recomendación terapéutica? Y con eso termino el propósito de esta charla, que desafortunadamente veo aquí escasez de nuestros residentes de medicina interna. ¿Cuál es el rol del Helicobacter pylori en la dispepsia no ulcerosa? Este es un metaanálisis que involucra, ¿cuál es bueno, no veo bien aquí, pero entonces yo me corro para acá porque esto es importante. 2.432 pacientes. El DF es 17, o sea, 18 estudios, pero la fortaleza de este metaanálisis, desde mi criterio, es que tiene un índice 2 de solo 7%. Ese índice, ¿qué quiere decir? Que es tremendamente homogéneo. Este metaanálisis está midiendo lo mismo esos 18 estudios. Ese índice nunca dejen de revisarlo cuando estudien metaanálisis. Entonces, ese metaanálisis dice, como medida de efecto de erradicar el Helicobacter pylori en dispepsia no ulcerosa, el número necesario de tratar es de 14. Es un número necesario de tratar bastante pobre. El número necesario de tratar, les recuerdo, es una medida de efecto absoluta, no relativa, que quiere decir que necesita usted erradicar 14 individuos con Helicobacter y dispepsia para que a uno le vaya bien, para que uno se calme. Nosotros hicimos un estudio que duró 4 años, donde cogimos pacientes con dispepsia no ulcerosa, 617 pacientes, y lo medimos después de darles el tratamiento con una escala que está validada mundialmente, que es la escala de dispepsia no ulcerosa de la Universidad de Leeds. Les tomamos biopsias de antro, cuerpo y duodeno. ¿Y qué encontramos? De los pacientes que logramos erradicar, 47% se mejoran, los no erradicados 46% se mejoran. El número necesario de tratar 14,5 contra 16, con intervalos de confianza de ese número de tratar para hacer la extrapolación a poblaciones que no vimos, que se overlap. Conclusión, da lo mismo tratar que no tratar el Helicobacter pylori en este escenario. ¿Cómo pasó en esta paciente? ¿Qué factores en nuestra regresión logística pesaron para decir le puede mejorar a este paciente? Si usted tiene una dispepsia no ulcerosa de la variedad distrés postprandial versus epigastric pain sign, le va mejor erradicándole al del distrés postprandial. Si la endoscopia muestra que hay una gastritis folicular, le va mejor a si tiene una gastritis antral difusa. Y si la biopsia tiene actividad inflamatoria severa, entiendan una cosa, el Helicobacter la mayoría de las veces es un colonizador, no está infectando. Y nosotros no la pillamos en el sentido de que produzca síntomas y que tenga actividad inflamatoria severa. Todas las biopsias que le mande el patólogo siempre va a tener una gastritis, pero esa gastritis histológica es cicatriz, no es que represente realmente gastritis, tiene que tener actividad severa. ¿Para qué? Para decir que tenemos parámetros de infección y no de colonización. ¿Por qué responden entonces los pacientes, algunos solo con los antibióticos y sin erradicar? ¿Será que les estamos tratando una disbiosis gástrica? ¿O es que esos pacientes también tienen un sobrecrecimiento bacteriano, intestinal, o efectos inmunomoduladores de los antibióticos, o incluso efecto placebo?
Mire, cuando yo estaba en medicina, cuando estábamos en el nacimiento del Helicobacter pylori, llegó el Helicobacter pylori y es la única bacteria que tolera el pH del estómago tan terrible. Cambió el paradigma de la úlcera duodenal, obviamente. Yo fui, en la Universidad Nacional publicamos la primera asociación de Helicobacter con cáncer gástrico, lo hicimos nosotros, está escrito en mayo del 1988, doctor Duperli, en Gastroenterology, donde asociamos Helicobacter, con cáncer gástrico. Resulta que ahora tenemos 23 bacterias identificadas en el estómago. Y por los mecanismos rudimentarios que todavía tenemos, es que nosotros no podemos cultivar ni el 1% de las bacterias que existen. Entonces tenemos muy poquita conocimiento para manipular esto. Hay 23 hasta ahora y todo se lo achacamos al Helicobacter. Y lo más curioso, 20% de los pacientes asintomáticos que les erradican el Helicobacter empiezan a desarrollar dispepsia ulcerosa. Porque eso pasa. ¿Cuál es el papel del vaciamiento gástrico para nuestros residentes? Miren los diferentes síntomas de la dispepsia. En el único donde el vaciamiento gástrico marca una diferencia clínica y estadística es cuando el paciente les presente con más de 2 o 3 vómitos al día, que probablemente tiene gastroparesia. Volver orgánico lo funcional. Miren este estudio bien interesante, porque esta pobre señora la mandaron con un cálculo en la vesícula que le erradicaran la vesícula. Y tiene las paredes normales. Entonces ella ahí fue donde se asustó. Estos tipos cogieron una serie de pacientes con cálculos sintomáticos y los dividieron en 2 grupos. 537 pacientes los dejaron en vigilanta, 530 los operaron y los vieron después de un año y que tenían, les había ido igual. A los que habían operado tenían 21% persistían con los síntomas y a los que no habían operado 20% y ninguna complicación importante. Entonces, obviamente esta señora no había que operarla de la vesícula. 20% después de que le sacan la vesícula empiezan a hacer otros síntomas incómodos. ¿Cómo nos acercamos entonces a nuestro paciente? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más importante que tiene ella? ¿Retardo en el vaciamiento? No lo tenía. ¿Trastorno de hipersensibilidad? Probablemente. Y trastorno en la acomodación del fondo gástrico, parece que no lo tenía. ¿Cuáles son las claves para uno pillarse en un paciente con dispepsia ulcerosa por dónde es que está más afectada? Hipersensibilidad, generalmente estos pacientes traen una ideación catastrófica. Esta paciente estaba pensando que podía tener una enfermedad maligna, porque empiezan a montar película. Fragilidad emocional, lloró varias veces. Apego no equilibrado, tiene 41 años, soltera y llega con su protectora, que es la mamá. Sobrecarga alostática, obviamente, ellos vivían de un restaurante y la pandemia los sacó del mercado. Punto de partida identificado, claramente la señora dice claramente que todo le empezó después de este evento. Acuden con el protector, ella tenía distrés postprandial fundamentalmente y el tratamiento es con neuromoduladores a dosis bajitas. El que tiene alteración en la acomodación tiene más ardor, pierden peso, náuseas, eructos muy frecuentes, necesitan relajantes del fondo gástrico e IVPs. El que tiene retardo en el vaciamiento tiene más distrés postprandial, también tienen pérdida de peso. La pérdida de peso de este es lenta, la pérdida de peso de este es rápida. Estos pacientes, generalmente los que hemos visto nosotros, empiezan a hacer el síndrome después de una intoxicación alimentaria. Funcionan muy bien los proquinéticos, bastante bien en ellos y es temporal. ¿Cómo se resolvió este caso? Se resolvió con la terapia de apoyo al paciente. La mayoría de estos pacientes no tienen que ir a ningún psiquiatra ni a ningún psicólogo. Simplemente que nosotros tengamos la empatía suficiente para escribirle al paciente. Yo creo que los mayores
réditos, los da la empatía con estos pacientes que tienen trastornos funcionales. Ella tenía distrés postprandial, pero tenía ARFID, que es ese nuevo síndrome, trastorno alimentario nuevo, donde los pacientes empiezan a quitarse alimentos que ellos consideran que le están haciendo mal. Entonces se mejoran 2 semanas porque quitaron, ejemplo, el gluten, entonces ya a las 2 semanas no, entonces quitan otra cosa, se mejoran otras 2 semanas y terminan desnutridos. A esta paciente se le dio como neuromodulador la mirtazapina, dosis bajita, y se le ayudó para hacer la defecación con óxido de zinc. La evolución de la paciente fue extremadamente favorable. Después de 2 meses la paciente está con un control más del 90% de sus síntomas. Es importante tener en cuenta que los pacientes gastrointestinales, el estreñimiento no se les olvide. La mayoría de los pacientes que tienen dispepsia funcional con respecto a otros trastornos funcionales, estos tienen mucha comorbilidad psiquiátrica y es manejable con las medidas que hacemos y muy poquitos pacientes necesitan asistencia psiquiátrica, se sienten ofendidos por eso. También no olviden el estreñimiento, que se olvida y entonces no se mejoran de la dispepsia si no van bien al baño. El único, para mí, cosa útil que escribió García Márquez, que fumaba bastante marihuana, fue un ensayo que dice que el mundo se divide en 2, los que cagan bien y los que cagan mal. Lo pueden leer en Google. Eso es lo único que él escribió desde mi perspectiva bien. Miren el número necesario de tratar en dispepsia no ulcerosa, erradicar 14 y EPES 13, muy malo, prokinéticos 7, neuromoduladores 6, relajantes del fondo del estómago no. ¿Y cuáles son los relajantes? La buspirona, sumatriptán, el Viagra, la clonidina, la mirtazapina, se pueden usarlo. No olviden estos 7 mimetizantes que son patologías orgánicas que parecen ser la propia gastroparesia, donde hay un trastorno anatómico, como vamos a ver, ya estoy acabando. Las yardias, en Colombia hay muchísima yardia. El consumo de cualquier medicación, ahora con estas drogas tan buenas para la obesidad, todas producen gastroparesia, los GLP-1, pero vitaminas, homeopatía, la sensibilidad al gluten sin ser un espru celíaco, el síndrome de Acnes, que ya les digo que es, la pancreatitis crónica y el consumo crónico de cannabis, todos pueden producir cuadros bastante similares. Esto es la cajalopatía de la gastroparesia, donde hay las células de Cajal sufren una inflamación a través del macrófago que en vez de ser del tipo 2 es del tipo 1 y deposita más colágeno de lo normal. Y este es el síndrome de Acnes, que es el Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome, que son dolores de la pared abdominal. Todos estos pacientes llevan más de los que hemos visto aquí, nuestra serie tiene más de 30 casos, todos tienen más de 1 año de dolor abdominal y nunca les han hecho el diagnóstico que se hace con un test de Carnet, que es elevar las piernas tocándole el sitio doloroso y punto. Muchos pacientes tienen eosinofilia, en nuestra serie solamente 7 pacientes tienen eosinófilos en la pared y en la biopsia, y esos pacientes se mejoran mucho con drogas que inhiban el desenlace de los eosinófilos. Hay muchas otras alternativas terapéuticas, todas con unos desempeños metodológicos muy regulares. Ahora nos ha llegado el itopride en dispepsia funcional. Esto es un estudio bastante bueno del New England Journal of Medicine, donde hubo una mejoría clínica y significativa, y en Colombia estamos usándolo. Parece que el número necesario de tratar, al menos en este estudio del doctor Talley, que para nosotros es un dios, fue de 7. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido útil esta información, porque sin duda ustedes verán pacientes con esto muy frecuentemente e incluso familiares también con esto. Muchas gracias.